Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de vervos aquí en nuestros encuentros de Al-Had. Siempre es un placer estar aquí con vosotros, partajando tantos sujetos hermosos que tenemos aparejados para vosotros cada semana y nos da mucho placer y mucha alegría que estén aquí para mirarnos, para contarnos vuestro parecer y para partillar, claro que sí, con vosotros este espacio de judeo español que tenemos una vez cada semana. Como cada alhad vos debo de saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas partes del mundo que estamos aquí aunados para hablar de nuestra cultura judeo-española. Como siempre, vos voy a partillar mi ecrán. Aquí estamos hoy en el programa número 150 y con mucho placer vos voy a contar que ya tenemos aparejado también el encuentro del próximo Al-Had 12 de noviembre. Vamos a tener la importancia del activismo. Esto será por parte de Ladino 21 con su balabay y creador, el doctor Carlos Yebra López, y su Musafir Seranissim Ashkenazi, que me parece vi que está aquí con nosotros. Hay de tener cuidado porque las horas trocaron la semana atrás en una banda del mundo y esta semana trocaron en otra, entonces de no perder el encuentro, mismo que ya sabes que también siempre vos decimos que los fílmicos de los programas que tenemos cada semana nos quedan en nuestro canal de youtube.com/sfarad y también los podés topar en sfarad.com/tv. Si nos quieres dar una ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros, podés entrar en sfarad.com/encuentros y vas a ver aquí el modo de hacernos llegar vuestra ayuda. Regracio a todos que cada semana y semana nos dan su ayuda eh, para poder tener más posibilidades de tener este espacio entre nosotros, que me parece es tan valuoso más en estos tiempos que queremos estar aunados con lo que acontece en nuestra querida Medina de Israel. Hoy tenemos un encuentro de jaquetía, de también nuestros judeos españoles, claro que sí, piutín para fiestas y alegrías, recogidos y cantados por Moshe Bengio, y para esto tenemos a nuestra balabaya por voces de jaquetía, la querida amiga Alicia Cisorras, y también, claro, como Musafir, a Abraham Bengio, que nos va a hablar de estos piutín porque es su papá que los enregistró. Así que les damos a ellos la bienvenida. Venida con bueno, Alicia. Bien hallada, Liliana, ¿cómo estás? Bravo, muy bien, muy contenta de tener esto porque es una cosa que se hizo también desde el Centro Cultural Sefarad, aquí en Buenos Aires, con el material que Abraham laboró de su padre en junto con Marcelo. Así que muy contentos de presentar esto que es muy valuoso para también, no solamente para los que quieren conocer, sino para los que quieren cantar este modo de cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, para empezar, venido bueno, venido claro todos. Y ojalá y esta semana nos entre con bien. Antes de empezar, con mucha tristeza os diré que Odeda Vergil, esto lo quería decir yo, aunque Jacob Bentolila es tan modesto, pero su nieto, querido Odeda Vergil, fue asesinado por manos de Hamas. Y fueron días y días hasta que se dijo a la familia que el nieto ya no está con nosotros. Ansina que en Gad Eden esté su alma y la alma de todos los asesinados. La Amén, verdad, amén. sí. La verdad que no hay cabeza estos días para esto, pero ¿qué haremos? Hay que seguir adelante. ¿Y qué será mejor sino con Piuti que aliviana la alma?
Abraham Benjo nos va a hablar sobre la colección endiamantada de piyutim que grabó su padre Moisés Benjo Zaz. A Ferasmal Abraham ya le conocís todos. Su chispa y su gracia no tiene igual. Para que nos acordemos un poco, vos diré unas cositas nada más de Abraham. Abraham fue nacido en Tanja y es catedrático de letras clásicas. A lo largo de los años, Abraham fue el sheikh de Cadeso de institutos y de Vaidaberes. Es el sheikh del Instituto Francés de Madrid. ¿Qué más? El sheikh regional de Vaidaberes culturales del Ministerio Francés de Cultura en Champagne et Ardenne, de Midi-Pyrénées y de Rhône-Alpes. Abraham fue el delegado general del Ministerio Francés de Cultura para la lengua francesa y las Lechonot de Francia, y el sheikh general adjunto de la autonomía de Rhône-Alpes. Agüera, él es el sheikh de la Comisión Cultural de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, lo que es de un menester muy grande estos días, muy importante. Ahora, Abraham es caballero de la Orden de la Legión d'Honneur y comendador de la Orden de las Artes y de las Letras. Todo esto, Abraham, Hazak Baruch. ¿Qué vamos a hacer? Es por viejo, por la edad. Dime, Abraham, tu padre Zal, Moisés Benjo, debía de ser un personaje impresionante. Contamos de él un poco. Con mucho gusto. Gracias por tus palabras, Delicia. Y tienes razón, no está el hatar en Haketia. El hatar es el humor para divertirse, pero justamente hay que esforzarse un poco para sobrellevar lo que está ocurriendo. Entonces, para hablar de mi padre, Moshe Benjo, él nació en Tanja, en Tánger, en 1923, lo que significa que este año es su centenario, justamente. Y faltó en 2012. Faltar en Haketia es fallecer, morirse, pero por superstición, cuando se habla Haketia no se dice morir ni fallecer, entonces se dice faltar. Él faltó en el 2012 a los 88 años, con 3 hijos, 8 nietos y 7 bisnietos. Él mismo era bisnieto de Rabbi Mordechai Benjo, el ilustre gran rabino de Tánger, que nació en 1828, fue elegido gran rabino en 1856 y ostentó ese cargo hasta 1917, o sea, más de 60 años siendo gran rabino de Tánger. Él mismo era nieto de Rabbi Moshe Benjo, segundo Dayan de la comunidad de Tánger, y él mismo yerno, no encontraba la palabra, yerno de Rabbi Abraham Toledano, que fue el primer Dayan de Tánger después de la separación con Tetuán. Mi padre, su oficio, tenía una tienda de telas finas, de bordados ingleses, etcétera, pero su verdadera pasión era la liturgia judía de Tánger y del norte de Marruecos. Y durante muchos años fue Paitán y Mezamer, Paitán el que canta los piyutim, Mezamer el que canta las zemirot y todos los himnos de la sinagoga, de nuestra snoga de Tanja, la snoga de Rabbi Mordechai Benjo se llama. Y él aprendió piyutim, primero de Rabbi Yosef Laredo, que era el Paitán de la snoga de Tánger cuando él era joven, y luego de Rabbi Samuel Benatar, que claro, si no sois de Tánger no lo conoceréis, pero igual conocéis a la sobrina de Samuel Benatar, que tuvo hoy ya faltó, pero que tuvo durante muchos años la más importante librería de Tánger, que es Rachel Mouyal. Rachel Mouyal era la librería de Cologne, era sobrina de este señor Benatar. Y también mi padre fue hebrí durante muchos años en Tánger. Hebrí
miembro de la Hebra Kadisha, que se ocupa de los enfermos, de los agonizantes y luego, claro, de los fallecidos. En 1964 nos mudamos, nos fuimos a Madrid, y él siguió siendo paitán y mezamer de Bet Yaakov, que es la sinagoga principal de Madrid. Y ahí en Madrid fue sheikh de la Hebra Kadisha durante, bueno, prácticamente hasta su muerte. Y para que veáis el humor que tenía, una o dos anécdotas relativas a justamente su cargo de sheikh de la Hebra. Me acuerdo de una vez que se fue al cementerio nuestro de Hoyo de Manzanares, que estaba a 28 kilómetros de Madrid, a velar a uno. Le habían traído al cementerio y había que velarle, y él sabía que a las 11 a las 12 de la noche vendrían a relevarle y podría volver a casa. Bueno, no vino nadie. El pobrecito mío se quedó toda la noche en el cementerio velando a esta persona, y cuando llegó a casa ya serían las 7 o las 8 de la mañana, ya mi madre muy inquieta, y mi madre le dice, pero toda la noche te la pasaste en el Betahayim, en el cementerio. Sí. Y bueno, y no te shenfeates. Shenfearse en Haketia es tener un miedo supersticioso. No te shenfeates, y sin padre shenfearme. ¿De los muertos? Así yo los conocía a todos, eran gente buena. Yo me shenfeo de los vivos, no de los muertos. Y otra vez, en que estábamos en la sinagoga el día de Shabbat, y vienen a avisarle que un turista americano viejo, totalmente, claro, desconocido de nosotros, se está muriendo en un hospital a no sé cuántos kilómetros de Madrid, y que pide asistencia, que alguien venga. Mi padre va a ver al Rebbi de las Nogas, le dice, Rebbi, ¿qué hago? Dice, Rebbi, ¿tú eres médico? No, no soy médico. ¿Tú puedes salvarle la vida? No puedo salvarle la vida. Entonces, vuélvete a sentar, el Shabbat es sagrado y no puedes infringir. Mi padre se quedó sentado durante unos minutos renneando, o sea, de mal humor, empojeñado. Bueno, todo eso son palabras de jaquetía para decir que estaba enfadado. Y a un momento se levanta y me dice, mira, si el Dios quiere castigarme en el Olam Haba, en el mundo venidero, si quiere castigarme dándome durante 50.000 años patadas en las partes íntimas, pues me castigará, pero yo no puedo dejar a un judío morirse solo. Y, ahí se fue a tomar un taxi. Por decir, un día de Shabbat para él era una cosa muy difícil de tomar un taxi, pagar con dinero, pero él consideró que era más importante hacer eso más que dejar a alguien morirse tirado solo en un hospital. Sí, entonces querías, Alicia, mostrar Sí, algunas fotos de él para que yo las comente, pues cuando quieras, o sí, cuando la quiera mostró. Marcelo. ¿Sí? Ok, Marcelo mostró unidad, Sí, si puedo se podrá comentar. A mostrar ver. otra vez y dimos Sí. que Ah, esta es tu esta es, hermana. sí, no, mi hija, es Ah, mi tu hija hija. mayor, Ariane, era su boda, claro, obviamente, y está con mi padre, el día de la boda Abraham, de... iré para atrás con las Sí, fotografías y sí, nos quieres sí, sí, contar un poco justo para por qué decir dos palabras, estudiamos. sí. Entonces, Esto en Madrid, ¿no? esa es una foto que a mí sí, me gusta mucho. Son mis padres, de mi padre y mi madre. Es un día, poco tiempo antes de morir, unos años antes de morir, la comunidad judía de Madrid quiso hacerle un homenaje a mi padre. Organizaron una fiesta, hubieron discursos, le hicieron un regalo, y en algún momento de la fiesta tomaron esta foto. Se ve Jacob, que es Bet Jacob, es el nombre de la sinagoga, y ahí está se ve detrás de ellos una lámina que está pegada a la pared donde se habla de la inauguración de la sinagoga. Entonces, eso es abajo. Para los que conocen la sinagoga de Madrid, es abajo. Aquí están el mismo día, mi padre y mi madre, y dos nietos suyos, hijos de mi hermana Sara. O sea, ambos están en Miami, hoy en día son ingenieros por la Politécnica de Madrid, etcétera. Esta foto tiene sus años. Ahora, esto es mucho más antiguo. ¿Quién También está cantando aquí? ¿Quién está entonces, es mi padre cantando para la inauguración de
la inauguración o la primera piedra, mejor, de la sinagoga de Madrid, Bet Yaakov. Esto será en los años 60, diría yo, Okay. más o menos. Bueno, y está, bueno, Sí. ahora, ¿cuál? Bueno, nos dices, este es un nietecito, ¿no? Este es mi hijo. Tu Este hijo. también, sí, este también es el último, se llama David. Y ahí donde le veis, hoy en día es doctor en química, ingeniero de la Escuela Nacional Superior de Química de París, pero ahí está, es el día de su bar mitzvah y está con mi padre. Y aquí, esta foto, mi padre al centro, es la bar mitzvah, los tefelim, decimos en Tánger, los tefelim de Jonathan, nieto suyo, mi sobrino, el hijo de Sara, que le vimos en otra foto, y yo mismo, el día de la bar Y mitzvah del vosotros sobrino. cantando los piutim, claro, que se cantaba en Lo que, casa. sí, no, bueno, en ese momento supongo que si estoy yo ahí con mi padre y con Jonathan, es que me subieron al Sefer. Entonces será la lectura además estamos mirando todos el Sefer Torah, el momento de la lectura del Sefer Torah. Qué interesante, si tu padre tenía... Recuerdo que, por lo menos para los judíos españoles del norte de Marruecos, los bar mitzvahs no se hacen el sábado, sino el lunes o el jueves, razón por la cual se pueden tomar fotos, incluso los religiosos. O si fuera un Shabbat, claro, esa foto no existiría. Dime, bueno, tu padre para ganar la vida hacía una cosa y para su alma y su Sí, pasión hacía sí, otra cosa. sí, eso lo hacía por amor de Dios, no Sí, únicamente ¿ah? de manera benévola. ¿Cómo fue el proceso de grabar los piutín y hacer esa Sí, colección que me imagino que está en manos de la familia, claro, y sí. ahora está también en Issefarad? Sí, pues mira, desde que dejamos Tánger, mi padre se lamentaba día y noche de que la liturgia nuestra de Tánger ya se estaba perdiendo. Entre los que no son religiosos o no se interesan, yo no soy muy religioso, pero me intereso mucho por la cultura judía, la liturgia, etcétera. Y él sí que era religioso, claro. Y él se lamentaba que se estaba perdiendo porque entre los que no son religiosos, los que no saben y los que han aprendido otra cosa, porque claro, se han ido a Nueva York o a París o a Madrid, pues la liturgia de Tánger les queda muy, muy lejos. Entonces él se lamentaba de eso y un día la familia Lastri de Madrid, unas familias que más hicieron por la comunidad de Madrid, la familia Lastri le animó a que grabase nuestra liturgia en cassettes. Sí. Y él empezó, era el tiempo de las cassettes, claro, todavía no había otra cosa. Entonces él empezó con los piyutim y grabó todos los piyutim que él se conocía y mira que hay en unas cassettes que luego, llamado piyutim para fiestas y alegrías, y luego lo mandó a Israel, donde Sidney Pimienta, de Natania, las editó de manera profesional, las cassettes, con una libreta, les enseño, bastante bonita, muy completa, muy interesante. Y varios años después, como ya las cassettes no se usaban demasiado, esas son las cassettes con una portada bastante bonita. Luego, como ya no se usaba demasiado las cassettes, el mismo Sidney Pimienta lo pasó a CD. Y aquí tenemos el CD, que es larguísimo, son varias horas de Piutín. Bueno, y fuimos repartiéndolo por todas partes, lo regalábamos, claro, los CDs o las cassettes, hasta que un día Marcelo se enteró que existían estas grabaciones y me ofreció de subirlo a las plataformas, a YouTube, a, a Spotify y a otra que ni siquiera sé cómo se llama porque no me dice nada. Ebooks, eso será algo de jóvenes porque yo no, Sí. esa plataforma no la conozco. Lo subió a las plataformas. Entonces estuvimos trabajando un rato, me pidió pequeñas, muy modestas introducciones vídeo para cada episodio, digamos. Él puso el piyut mismo cantado por mi padre con los textos. De manera que Hazaku cuando... Baruch, Hazak también a Baruch, ¿sí? Marcelo,
también a Claro, Marcelo y a eso, Issefarad y todo lo que hacen. exacto. Voy a poner el enlace en el sitio web Entonces, Voces de sí, Jaquetía, a claro, todo ese muy tesoro. bien, gracias, muy bien. Entonces, ¿Sabes qué? Sí, si vais a YouTube, podéis ver, bueno, primero todo, las presentaciones en vídeo son tiene sí, importancia, todo. pero el texto desfilando del Sí. Piyut y mi padre cantándolo, eso ¿Sabes qué? Ahora, el micrófono para ti, para oír los piyutim. Vale. ¿Ah? Entonces, vamos a oír algunos ejemplos. Quizás primero explicar en dos palabras, para los que no lo sepan, lo que es un piyut. Piyut curiosamente, viene de una palabra griega, poietes, poeta, es la palabra que dio poeta en castellano. Los piyutim son obras poéticas, himnos compuestos durante toda la historia judía. Esto se remonta no sé a qué año, pero en fin, es antiquísimo. Y eran obras musicales, canciones sagradas, que se cantaban durante las fiestas judías, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Pero también en casa, para las circunstancias alegres como bodas, circunciones, decimos la circuncisión en Hakedia es la circuncisión. Entonces, para las circunciones, los tefelim, los bar mitzvah, etc., hay piyutim para cada ocasión. Creo que a mi padre se le podía preguntar, oye, ¿tú conoces algún piyut para tal o tal circunstancia? Sí, conocí algún piyut para esa circunstancia. Y entonces, la edad de oro del piyut es la España medieval, es la España, es el siglo de oro español, judío de la España medieval, es donde se compusieron la mayoría, en todo caso, los más célebres piyutim. Todos los grandes poetas, Yehuda Leví, Ibn Gabirol, en fin, Ibn Ezra, en fin, todos compusieron piyutim, pero claro, se siguió componiendo piyutim hasta hoy en día, gente que compone piyutim hoy en día. Y para una costumbre muy, muy célebre es que cuando muere un rabino importante se compone piyutim en su honor y el día de su ilulá, o sea, el aniversario de su muerte, se cantan esos piyutim. Tenemos incluso piyutim para Rabbi Mordechai Ben-Shlomo compuestos, no sé exactamente por quién, que son acrostish, como se dice en castellano, un acróstico se podría decir. Sí, Quiero decir, cuando lo lees la alfabético, primera, sí, lees la las primera primeras letra de cada letras. verso, tienes el nombre del autor del piyut. ¿Cuál piyut nos vas a poner ahora? Entonces, vamos a empezar, a ver si tenemos tiempo suficiente, vamos a empezar por uno de Pesach, que se llama Hag de Shabbat. Te explico en dos palabras. Mi padre le podías preguntar, oye, el segundo día de Shavuot, si no es sábado, ¿cómo se canta el Yigdal o el Hadodí o esto o lo otro? Y te lo decía porque, claro, era distinto según cada día. Y entonces cuando la fiesta caía en sábado, ¿no? Sobre todo las ochavas entre las primeras y las segundas Pascuas, había un piyut especial antes del Kaddish, en el Arvit de la fiesta. Ese piyut se llamaba Hag de Shabbat, fiesta y sábado, que vamos a oír un trocito. Shabbat. Hag de Shabbat ka ofarim ta omer l'achraya teviya Zivadara ka meodim ka afikim Bueno, betiya. podemos pararlo porque quiero poner varios ejemplos y esto ya se repite lo mismo. El segundo ¿Sabes piyut, quién? ¿Sabes dime, quién escribió este piyut? ni idea. Las primeras letras es Hazak y luego viene A. Empieza el nombre de ¿Ah? el que lo Eso es escribió. muy, eso es
muy verosímil porque muchos piyutim, te digo, en acróstico tienen el nombre del Hazak y autor. luego, Sí. Hazak y luego el nombre. Sí, sí, eso muy a menudo, efectivamente. El Ok. segundo piyut de Pesach que quería hacerlos oír, tiene gracias, es el piyut de Shirat Hayam. Es para el séptimo día de Pesach, cuando se canta el pasaje del Mar Rojo. Se canta primero, por lo menos un piyut de Shirat Hayam, donde se menciona a todas las personas en la Biblia que en algún momento cantaron algo. Moshe, claro, Miriam, su hermana, al paso del Mar Rojo con su pandereta, luego Yoshua, Yoshua Binún durante una batalla, una victoria, la profetisa Deborah, Hannah, la madre del profeta Samuel, cuando por fin se hace el milagro y va a tener un hijo, canta David, naturalmente, el cantor por excelencia, el poeta por excelencia, el rey David, Salomón, su hijo, y para finalizar, pero no creo que lleguemos así porque es un poco largo, Israel, que cantará el día en que venga el Mashiach. שירת הים. השירה כשירת משה, שיר לא יינשא, אז ישיר משה את דברי השירה. השירה כשירת מרים, על שפת הים. ותען להם מרים את דברי השירה, השירה כשירת יהושע בהר הגלבוע, אז ישיר יהושע את דברי השירה, השירה כשירת דבורה בהר דבורה, ותשר דבורה. את דברי השירה. Vamos a pararlo. Te quiero decir una cosa, Dime. que el Shirat Hayam, en esa snoga marroquí que yo soy miembro, aquí en Manhattan, cada Shabbat la cantan Shirat Hayam. Sí, claro, sí, sí, sí. Y sale sí. eso, bueno, Claro. la tefilá empieza a las 8, pero a las 9 cantan eso. Y yo siempre, Sí. corre, porque me encanta tanto Sí, sí. a oír. Y ¿Con hay qué, una con qué energía. tonada? ¿Qué tonada le ponen? A ver La si es la tonada nuestra. muy parecida, Hacia firmose, bene Israel, et השיר זאת לאדוני, ¿no? muy parecida, Vale. muy parecida. Si podré preguntar el Hazán Sí. nuestro que se llama Mark Hazán. Sí, sí, eso se canta, incluso se canta todos los días, no únicamente el Shabbat. Pero sabes, me parece unos elementos marroquíes, Sí, sí, árabes. sí, sí. Sí. Pero en es fin, una Shirat también Hayam se canta todos los días, salvo el octavo sí, día de Pesaj es especial, porque es el día aniversario, según la tradición, del paso del Mar Rojo. pero También, la melodía es cuando todos lo cantan, es una sí, energía. es A impresionante. mí me Sí, sí, encanta sí, eso. claro. Sí, sí. Bueno, yo no soy religiosa, sí, pero No. eso no Y lo quiero. es buena señal porque es un canto de victoria, claro, de victoria Sí, sobre los enemigos. sí, sí. Sabes que el texto de la Shirah es Éxodo 15. Se dice, los expertos en el texto bíblico, te dicen que es el texto más antiguo de la Biblia, el que más, el que se compuso primero en la Biblia, el paso del Mar Rojo. Y te diré otra cosa que es muy curioso. Mi nuera, una nuera, es ashkenazí, y ella cuando lo oyó la primera vez me dice, hoy oí una tefilá que es tan espiritual y la encantó tanto. Bueno, vaya a saber. Ok, sigue. Entonces, Gracias. por favor, un último piyut de Pesa, ese os va a hacer gracia. Ese se canta al momento en que se sacan los sefarim el último día de Pesa. Y lo que es muy gracioso es que empieza con un verso en hebreo, pero que si le escuchas sin saber hebreo, te parece que es español, y efectivamente lo hicieron expresamente, y luego se canta en español,
ya viene el Señor de la redención, el descansado un amigo, tan amigo nuestro de Sol y Leví decía que no hay que decir de la redención, sino de la remisión, que en buena jaquería es remisión, no redención. Pero bueno, en Tajer lo cantábamos así. Vamos a abrirlo un poco. Es el séptimo. El Haishem Nora la redención. Yevieni el Haishem Nora la redención. Az Ashira todo bebo de Sion. Ya viene el Señor de la redención. Ya viene el Señor de la redención. A decir a todos bebo lección. Tiene que ver. Az Yashir Moshe Ubne Israel. Kulam ke'ehad bejoach ba'el. Quería que oiga. Ya viene el Señor de... No, quería que lo oyerais porque es una cosa muy curiosa de coger unas palabras en hebreo y fonéticamente ponerlas en español cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. El sentido de lo que dice el hebreo y de lo que dice el español no tiene nada que ver, pero los sonidos son parecidos. Es un juego de retórica, en cierto modo. Me acuerdo de unos surrealistas franceses que habían tomado, por ejemplo, el famoso poema A Thing of Beauty is a Joy Forever, y lo habían traducido Un singe de beauté est une joie pour l'hiver. Un mono de belleza es una alegría para el invierno, que no significa nada, pero que recoge los mismos sonidos que el inglés. Esa es la... Bueno, ahora quizá dos piyutim de Shavuot. El primero, porque es realmente muy curioso, es la ketubá. Sí, la ketubá, como lo que se cantan en las bodas. ¿Por qué? Porque el día de Shavuot son las bodas de Israel con la Torá. Y entonces, en Tánger por lo menos lo tomamos al pie de la letra, y como Israel se estaba casando con la Torá, pues se leía una ketubá. Exactamente como si alguno de vosotros ha asistido alguna vez a una boda de judeo-españoles del norte de Marruecos, van a reconocer el texto, claro, y la tonada de las ketubot que se cantan en las bodas, salvo que ahora aquí, como lo diréis, el novio es Israel y la novia es la Torah. La ketubá. Yom Rishon. בסימנה טבע ומזלה ייה ובשעת רצון ברכה והצלחה בשישי בשבת. Era un viernes. הרשום בכתב הנשתבן להנחיל אוהביו תורה נתכוון בשישה ימים לחודש סיוון. El 6 del mes de Sivan, día de Shavuot. מסיני בא וזרע משעיר אל עולם ויופיע El lugar, el monte de Sinai, claro. עם כולם בשנת 2448 לבריאה Y el año. למניין שאנו מונים פה בשירה וזמרה בארץ חלזו יפה ואדורה המדבר הגדול והנורא איך תחתן El novio. ונריד נרידים הנקרא ישראל. Se llama Israel, el novio. נעלה על כל הגויים. Vamos a oír el nombre de la novia y lo cortamos después. כערוגות הבושם אמר לה ליקרה ונעימה הבת רבת המעלות תורת אדוני תמימה. Ahí está su nombre, Torat Adonai Temimá, la ley de Dios pura. Vale, gracias Marcelo. Y ahora, claro, es muy lógico, puesto que hemos cantado la ketubá de la boda, en la misma snoga, para Shavuot, en el mismo momento, se cantan los famosos piyutim, los más célebres quizás de la liturgia tangerina,
que son los epitálamos, los canciones que se cantan para la boda. Los que han asistido a una boda judío-española del norte de Marruecos no pueden olvidarse del traje de berberisca que viste la novia. Creo que Alice nos trajo algunos ejemplos que se pueden enseñar. Es un vestido magnífico, muy complicado. Entonces la novia la visten unas señoras que son expertas en esto, porque no parece así quizás, pero es muy complicado de poner. Y aquí nos falta la cabeza con toda la corona y etcétera. Y cuando ya la novia está lista, entra en la sala, precedida con un cirio. Todos los señores cantan esto, el Ya'arathen y el Shohan, otro Esta es vestido de berberisca. mi Ajá. prima hermana, Luni Benzaken, y mi tía Alegría Vergel Benzaken, y mi tío Jaime. Son vestidos que se transmiten en las familias de madre en hija durante siglos a veces. Entonces, a ver, el Ya'arathen y el Shohan, Marcelo. يتم يعلتهن Eso. ويوحنا يعلتهن Y aquí, por lo menos en las casas, se oyen los yuyus. Yo no sé hacerlo. Todas las mujeres. Todas. Vale, gracias, Marcelo. Gracias. ¿Puedo Entonces, decir algo? Sí, claro, por favor. Okay. Yalatgen es un piut por Ibn Gabirol. Sí. Ibn Ajá. Gabirol. Sí, sí. Ahora, cuando mi hijo se casó en Argentina, el rabino no era de los nuestros. Y yo tanto quise ese piut y te quiero decir, como dicho No se te oye, Alicia. tu padre, quiero encontrar así, y no pude topar ninguna grabación de este piut. Me fui al Hazán nuestro de las Noga, que se llama, como te dije, Mark Hazán, y es de una familia de Hazanim de Fez. Y le pedí, y él me grabó Yalatgen y Shohan Basadeh y otros más. Y te quiero decir, la melodía es igual. Igual, Sí. igual. La tengo todavía, pero me dio en una cassette. Creo que me parece que lo pasimos a la computadora, pero tiene una voz muy linda. Y por eso, esa grabación se la di al rabino para que la ponga y se ponga, y todos podrán oírla. Sí. Un detalle interesante a propósito de melodías es que muy a menudo las melodías de los piyutim son lo que Sori Levi empleaba mucho la palabra, son contrafacta. ¿Qué significa? Significa que se coge una canción conocida de todos y se adapta a esa música, a esa melodía, las palabras del piyut. Entonces, en la libreta de mi padre muy a menudo pone, bueno, este piyut se canta como, y sigue el título de otro piyut muy conocido que la gente lo conoce y así lo puede adaptar. Y esto es una costumbre antiquísima. Hablábamos de Tehelim antes. Bueno, hay un Tehelim famosísimo que todos los cristianos conocen bien, puesto que son las últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Qué dice ese? ¿Cómo es ese piyut? ¿Cómo es? למנצח על איילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני למנצח על איילת השחר salmo sobre el aire de la biche, la cierva de la mañana, no sierva, es la biche es
¿cómo se puede decir? Ayelet HaShahar es la estrella de También, Venus. también es el nombre de la estrella de la L'Étoile du Matin, la Venus, el planeta Venus. Pero sí, la palabra significa la sierva de la mañana. Debía ser una canción muy popular en Israel en el año, yo qué sé, 500 o 600 antes de Cristo, y la gente lo conocía, decía, entonces este salmo hay que cantarlo con esa melodía. Y hoy en día podemos decirlo, pero naturalmente no conocemos en absoluto esa canción que se perdió hace milenios. Pero es el primer contrafacta que conocemos en la historia. Entonces, Marcelo, te voy a pedir quizás que pases, que no pongas el de Simchat Torah porque no nos va a dar tiempo. Y yo quería, por lo menos para los piyutim estos, terminar con dos cosas que tienen relación con la circuncisión, porque tiene mucha gracia. En los piyutim grabados por mi padre, que lo podéis ver en YouTube, está todo el CD de la circuncisión, que es un poco largo. Yo os voy a proponer únicamente el saca al niño. Saca al niño es español, claro, y es mal hablado, y es lo que se decía en el momento en que había que sacar al niño porque le iban a hacer, el momento realmente donde le van a hacer cucir, entonces se dice, saca al niño, y se canta lo que vais a oír. Saca al niño. Kiseli yahu hanavi zachor letov Baruch haba b'shem Adonai pitchu beridna gezah emunai ubaruch haba Beshem Adonai. Aquí no se hace lulu. Sí, claro, yo no sé hacerlo. Entonces, quizás vamos a cortarlo para poner el último que sigue, que es el momento, son las verajot. Hay varias verajot, y en la última se nombra al niño, se le da el nombre. Shenasto laberit tachniseu la Torah ul mitzvot ul chuppah ul ma'asim tovim sabrim baranan Baruch Ata Amonai Elokeinu Melech Haolam Borei Peri HaGefen Baruch Ata Amonai Elokeinu melech haolam borei aseh besamim Baruch ata Adonai Elokeinu melech העולם אשר קידש גדי מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קודש על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידות זרע קודש שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך אתה Adonai Y ahora viene el nombramiento.
אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל פולני. Gracias. Esto era la muestra que quería, la pequeña muestra que quería daros de los piyutim de mi padre. Si vais a YouTube o a Spotify o al otro que no, a otra plataforma cuyo nombre no recuerdo, encontraréis el conjunto de esos piyutim que son horas para escuchar. Y también decirles que con Marcelo, Marcelo me propuso ahora de pasar también a las plataformas el Seder de Rosh Hashanah y el Seder de Kippur, que está enteramente grabado por mi padre, primero en cassettes, y luego yo lo puse en CDs, y es realmente muy largo. Es todo el día de Rosh Hashanah y todo el día de Kippur lo tenemos grabado. Y tenemos grabado la Haggadah de Pesach también, según el estilo de Tanger. Pues eso. Muy bonito y muy importante este proyecto en diamantado. ¿Sabes? Esto lo que se dice Hayay Olam Haba es Sí. esto, que el padre dejó algo y los niños y la familia y los nietos lo continúan y siguen haciendo. Este es Hayay Olam Haba, como si fuera que la memoria todavía viva. Sí, sí. Okay. Dime, ¿nos vas a cantar ese en que Eloheinu? Alicia se empeñó es que os cante algo, porque quiere que me luzca yo también. Bueno, Y un cachito. elegimos Enkelohenu, que todo el mundo conoce, pero es un Enkelohenu un poco especial. Primero porque la melodía es muy bonita, es una melodía andaluza, y es un Enkelohenu trilingüe. Lo tenéis en azul, veis las estrofas en hebreo, en verde lo veis en arbía, en árabe, y claro, en gris lo tenéis en judeo-español, en español. Quisiera recordaros, porque tiene gracia eso, que si cogéis aquí también el acróstico, cogéis las iniciales en Kelohenu, mi Kelohenu, Nodel Elohenu, etc., en mi, bueno, forma la palabra amén, Aleph, Men, Nun, y luego pone Bet y Aleph, Baruch Atah. Y es probablemente la razón por la cual este piyut empieza por En Kelohenu y sigue con Mi Kelohenu, lo cual es un poco absurdo, porque habría que decir Mi Kelohenu, ¿quién es como nuestro Dios? Y luego contestar En Kelohenu, no hay como nuestro Dios. Y sin embargo dice En Kelohenu, no hay como nuestro Dios. Y luego pregunta a mí Kelohenu, ¿quién como nuestro Dios? Que es un poco absurdo, pero es para respetar el acróstico de Amén, Aleph, Mem, Nun. No vamos a cantarlo entero tampoco, porque no da el tiempo. Ya me paráis cuando queráis. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkeinu, en Moshiachenu, la Iskef Elanam, la Iskef Sedenam, la Iskef Stoltanam, la Iskef Moritzna. No hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor, no hay como nuestro Rey, no hay como nuestro Salvador. Mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshiachenu, man Tefelanam, man Tifsedenam, man Sultanam, man Moritzna.
¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Igual lo paramos aquí si queremos que queden algunos minutos para Muy charlar bonito. juntos. Te quise preguntar, muy bonito, bravo. Gracias. Eso me lo mandaste hace años y está en Ajá. en el sitio web. Así se canta en la esnoga aquí, en The Fez. Bueno, te Sí, quise preguntar, ¿está todo este tesoro con en todos estos de Isefarad, de Marcelo ¿Mm? y todo? ¿Pensaste también de ponerlo en la, ¿cómo se llama? En la Biblioteca Nacional de Israel? Porque ahí hay todo también de Ora Nahori, Sí. toda la música de los judíos, y tienen una sección de piutim. Y ahí hay piutim para las secciones Sí. divididas entre Pascuas, entre hadas, Sí. diferentes estilos. ¿Lo pensaste? Nunca lo pensé, pero Te nada más mandaré. sencillo que, sí, nada más sencillo que darles, bueno, pueden tener el link para YouTube, pero lo más sencillo es mandarles un CD con todas las letras y todo. Eso Sí, 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 eso se puede hacer. Si quieres, sí, te mandaré sí se el puede. link. A mí ya no me quedan, pero creo que mi hermana en Madrid todavía le quedan algunos CDs de esos, se pueden mandar perfectamente, claro. Y mi padre se hubiera sentido muy halagado, muy honrado Sí, porque ahí, de tener su obra en la Biblioteca Nacional de Israel, claro. ¿no? Sí. Mm. Pondré aquí en el chat un link para escuchar Piutim. Hay dos de la Biblioteca Nacional de Israel y hay otro que se llama, otro más, no es nacional, pero espera, pondré aquí. eh, pondré aquí, momento. ¿Dónde están los dos? Se pueden escuchar y es muy lindo. Esto es maravilla porque lo que queremos es que se conserve, ama, no solamente esto, sino que todos puedan sentir, Mm. si tenemos jajamim en el mundo que quieren saber y cantar estos piutim, conocer sobre lo que es nuestra cultura judeo-española, esto es lo mejor, tener muchos lugares Claro, donde poder sentir. No, los jóvenes enseguida y mismo ahora íbamos, si tenemos menester, no sabemos a quién demandar sobre una claro, costumbre, nos metemos en la internet a ver si hay videos o si hay un artículo y sí, esto es para los jóvenes así es. porque Y yo quería seguro que mencionar a un señor que por una casualidad curiosa, vino a Tánger para asistir a la Ilulá del centenario de Rebbe Mordejai Mencho. Yo quise organizar una Ilulá y vino desde Gibraltar, donde vive, Rebbe Moshe Naon. Y nos dimos cuenta que es un pozo de ciencia sobre piutim nuestros, y tiene muy bonita voz. Y no sé si ha grabado algo nunca, no tengo idea, pero él me los va cada fiesta Rosh Hashanah, Kippur, me manda por internet, por WhatsApp, me manda una velá en Jaquería, una velá, una cantidad importante de piutim grabados por él, y porque él es Rebbe, él realmente ha estudiado Rabbanut, y compara las versiones de Fez, de Mequinez, de Tetuán, de Tánger, de si alguien se interesa por el tema de los piutim, les doy ese consejo. Rebbe Moshe Naon de Gibraltar. seguro Marcelo ya está escribiendo Marcelo, ya para te daré, si te interesa, Marcelo, te daré su email. Es un hombre muy simpático y sí, y también encorajamos a todos los que sí, sí, tienen enregistramientos de sus padres sí. del Marocco y también de la Turquía y de la Mm, Grecia y de todo, porque esto queremos que esté a la mano de todos los que quieren conocer. En veces los jajanim, no sé si por tradición o algo, o por tener una cosa nueva que llevar a la snoga o al cal, como decimos nosotros,
en ladino. Están buscando y buscando cosas, no en delante ni composando cosas nuevas, están queriendo saber cosas de atrás por llevar a nuevo al cal, ¿no? Entonces, queremos que tengan estos materiales a la mano para poder, para ellos será nuevo, ama para recuperar lo que nosotros tenemos de nuestros nonos. Es también, no sé si Os estoy conoces a ese escuchando y rabino. os estoy escuchando y estoy leyendo los mensajes. Y quería agradecer a Gina Selem, que me Y dice ahora escapado vamos a de mar y meldar, de ojo de... ahora Ay, vamos nada. a Bueno, meldar a vale, uno a vale. uno. Perdona, Ahora Alicia. vamos a... Sí. ¿Conoces al rabino de Canadá también que tiene una voz endiamantada? Y ¿cómo se llama? Le tengo en el sitio web. Tiene una Yo voz tengo y muchas grabaciones de, por ejemplo, de la Megilá de Purim, etcétera, cantada con las tonadas nuestras, claro, de gente que hoy en día están, pues eso, en Canadá, o en mientras cualquier te parte, recuerdas, Alicia, en cualquier parte vamos menos a en meldar Tánger. un poco de mensajes que Sí, tenemos y desde temprano nos está saludando desde Colombia Adrián Toro Quintero. Shalom para vosotros y para todas y todos en este día de Al-Had. Andrea Muafra, shalom a todos desde Argentina. Miriam desde Estados Unidos. Buenos días y buena semana. Todos arrogando por la paz. Claro que sí, todos estamos arrogando por la paz. Merci mucho, Miriam. Sherman. Aquí hay una demanda de sí. Adrián, dice si podés escribir el verbo en Ah, jaquetía de lo acabo tener de hacer, miedo. lo acabo de hacer. Bravo, ya lo bravo, Lo estaba escribí, leyendo, sí. lo escribí. bravo, bravo. Ah, Silvia Al-Jadef, que cada semana está con nosotros, ella mora en Ashdod y nos dice shalom a todos y nosotros a ti y a todos los que están en Israel. Shalom, shalom y shalom a los gritos. sí. Eva Weber nos dice shalom a todos desde Israel. Nisim Ashkenazi, que nombrimos que va a estar con nosotros en curto. Abrazos a todos. De Kiryat Motzkim en Israel también. Levana Galanti, buenas tardes a todos. De Jolón en Israel. Queremos, también Bully Hazan está en Netanya y dice, vos estoy sintiendo y me has hecho alegrar el alma, o la alma, como decimos nosotros. Gloria Asher desde los Estados Unidos. Gracias Alicia y Abraham, Liliana y Marcelo. Nos alegraste el corazón en estos días estrechos. Me hiciste cantar con tu padre, Abraham. Shalom y coraje. Rachel Amado Borni, que también está aquí, nos dice un grande saludo a todos y sobre todo a Alicia y al señor Benjio y gracias por este interesante programa. Siempre me interesa topar los aspectos parecidos entre nuestras costumbres. Entre otros, quiero decir que en Izmir también el Bar Mitzvah, lo que nosotros llamamos cumplimiento de Minyan, se fiestaba en jueves, días buenos que tengamos todos, amén. Aquí quiero decir una cosa, Marcelo y yo tenemos un nieto que en una semana y poco estará haciendo bar mitzvah, así que si el Dios quiere, con felicidad y alegría que nos llegue. Y él también va a hacer jueves y Shabbat. No va a ser, y Shabbat de Kabbalat Shabbat. No va a Sí, ser el Shabbat de mañana, a ya. la costumbre de antes. Muy Esto bien. es muy hermoso también. Porque, sabes, vienen las modas, ¿no? Y todo parece que hay que hacer Shabbat a la mañana y cuando hemos dicho no, yo solo vas a jueves y Kabbalat Shabbat, dijimos, y es verdad, en muchos Qué lugares bonito. solo se hace y estos días. Aquí ya escribiste y tenemos mensajes de YouTube y Facebook, porque no solo todo acontece aquí adentro del Zoom, tenemos muchos otros que no estamos mirando aquí, además están con nosotros aunados. Gloria Pinto, buenos días desde Montreal. Lineam Selem, seguro escapado de Mali, de Osho, de Ainara. Ángela, Life dice shalom, shalom. Liné nos dice maravilla, seguro que Liné está disfrutando muy mucho el día de hoy. Y tiene toda la Ya la razón, conoce. Lynn. El fenómeno retórico que os estaba contando es la paronomasia.
Esto, bravo. Bien. Oscar Ventura, que nos dice, y el apellido Venquio me recuerda a una empresa en Uruguay, ese para ti, seguro. Liné también nos dice, los contrafactas se hacían mucho en el siglo XVI en toda Europa, y vos quiero decir que en la música judía, no solo en la judía, aman la judía, y hoy también los jajamín jóvenes toman cantes muy populares Para hacer un y lejadodío queridos por la Yigdal. gente y le meten las palabras de las oraciones. Esto, Sí. claro, siempre con la misma idea de que para alivianar a la gente lo que se tiene de ambezarse de las oraciones es más colay si lo hacen contentes con una música que es popular y se escucha y ya conocen. Entonces, y esto es muy interesante y se hace todavía y hoy. Marcelo nos metió los atadillos de los piutín para sentirlos en Atadillos. Spotify. Atadillos, sí. Muy bien, muy bien. Y también en nuestra página, en ese farad que los tenés todos en juntos. Y Adrián nos dice muchas gracias en Diamantado Encuentro. Ya todos conocen algunas palabras, Sí. mismo que son Ya marrocanos. Ferazmal y Endiamantado ya está ahora Y en todo ahora el saben mundo español. y ahora saben shemfearse también. Sí. Shemsearse, esto, Shemsearse. Y también, y y tener reina, miedo, y todo esto. tener miedo es espantillo. Sí, shemfearse es, Mm. bueno, tener... Un espantillo. Sí. Clara que nos manda saludos de Guatemala y ¿qué más tenemos aquí? Gloria que nos dice más al bueno, merci mucho querida Gloria y Daisy. Si es posible, demanda Daisy tener las notas de estos piutim, no sé si están escritas en música. Mi Si padre no leía solfeo, era no, de oído todo, era de oído. Si no tenemos como, también de encontrar como uno desde que hemos mano. de meta en estos PUTIM. Muchas gracias, Eva, por el Mazal Tov. Estamos muy felices de tener un nieto tan grande y tan amoroso que nos va a regalar este bar mitzvah. Estamos tres salidos de esto. Es el primo, además es el único varón que tenemos. Después Ah, nos vienen cuatro Bueno, chicas el futuro que van a está ser, si Dios adelante, quiere, su Liliana. bar mitzvah. bueno, te aviso que Yo en las también tengo comunidades liberales, solamente en nietecitas. las comunidades liberales, las niñas hacen Ay, exactamente lo mismo que los niños. La bar si el mitzvah Dios igual. quiere, van a ser, ya van a ser. Al año que viene vamos a empezar con las chicas también. Miriam que nos dice más alto también. Mis hijos hicieron llueves para poder meter tefilim y también Shabbat en la mañana. Claro, esto es la moda ahora. Merci mucho, Alicia, Abraham y como siempre Liliana y Marcelo nos dice Daisy y saludos para todos. Y a la fin Enrique Levy, saludos de New York, excelente programa. Estamos contentos que todos están tres salidos con el programa. Ya sabemos, algunos están entrando a esta hora porque como dije al empecillo, Sí. es que hay trocamientos de horas y esto siempre nos hace confusión. Uno tiene la hora de su lugar en Andemora, ama, ya vimos que también el Al-Had atrás entraron cuando ya nos estábamos despartiendo. No vos meriquees, no vos preocupéis, esto está todo enregistrado y al punto que vamos a escapar se queda en nuestro canal de YouTube para poder tener este endiamantado encuentro otra vez y disfrutarlo. Gracias Aquí por todo. nos mete Marcelo, este es nuestro canal de YouTube, aquí tenés, como ves, lo que está en color marrón es encuentros de Al-Had, lo que está en color naranja es una actividad que tenemos los jueves en español sobre cultura sefaradí de todo modo de sujetos. Lo que está en verde son los piutín que estamos presentando hoy. Y aquí más y más tienes cantes, tienes Unidos por el Ladino, el himno del Ladino, teatro también, esto que vemos aquí, el señor y la señora que están riendo. Liliana, la verdad, Hazakim u Beruchim, tú y Marcelo, por todo lo que estás haciendo, que es una maravilla, una cosa endiamantada y lucida. Otra
palabra. Lucida. Efectivamente. Merci. Merci. Ama, hoy es el día de Abraham y tuyo, Ancina, que merci mucho por todo lo No, que vosotros, nos vosotros. contaste. A Abraham, y vosotros ya queremos también. sentir Rosh Hashanah también y Kippur. Seguro Pues, vamos a elaborar, pues Marcelo. manos a la obra, Marcelo. Y como decimos, si encontrar en casa escritos de los padres, de los nonos o de los bisnonos, cuando estás buscando alguna cosa, por favor, alcanzármelos, enregistramientos en casetes y todo esto, porque seguro está muy importante también mandarlo al archivo sonoro de la Universidad de Jerusalén, que tiene como decimos, un mabul de materiales. Ahí todos los musicianos vamos a buscar materiales cuando queremos conocer algo. Ancina que... Si hay un momento, si hay un momento. Una pregunta, una demanda a Abraham. Abraham, mi hermano que jadea muy la tradición de fe y esto, De acuerdo. y canta antes del motzi, de la verajá del motzi, canta un piut porque es en arameo y es así la melodía. Ta la la na na, ta li la. ¿Conoces? No, no No me conoces. suena, no me suena, pero sí. Hay algo que se canta antes de la motzi, muy a menudo, pero esa melodía arameo? no cuadra. No, No, bueno. no, en hebreo. No, no me suena, lo siento. Bueno, me parece lindo Bueno, a mí eso. puede ser algunos de Acodra y nos va a escribir. Igual. Seguro, nos puedes escribir a sfarad@sfarad.com. Y aquí lo vamos a pasar a ver si le damos a Alicia la alegría de que alguno lo conoce también. Yo sé que muchos pronuncian Sefarad como Sefarad, como el modo a los Estados Unidos, para nosotros es Sefarad todo en junto, con la E. Sí, bueno, pues vamos a saludar a todos. Estamos muy contentos de llevar alegrías y cosas de como nuestra cultura. A todos los amigos que están aquí mirando desde Israel, les deseamos que presto de todo corazón esto se escape con bueno para Amén, todos. amén. Que nos vengan los asqueres con salud, que nos tornen los que están Reine, aferrados y que esto presto podamos y que les den una dejarlo buena a la treja, historia. que les den una buena treja a los del Hamas. Una treja. Pues estamos espartiendo, vos decimos que el próximo Al-Had vamos a hablar sobre la importancia del activismo. Esto será por parte del Ladino 21 con su director, el doctor Carlos Yebra López, y su musafir será Nissim Ashkenazi, que está aquí con nosotros. Le agradecemos que esté. Las horas de referencia las tenéis aquí y también en el reclam que tenemos a la derecha. Y si querés tornar a verlo, sfarad.com, lo vas a topar ahí. Hay que tener cuidado porque trocan las horas en el mundo. Aquí en Argentina nunca trocan, así que siempre es a la 1 de MIDI. Y queremos decirles que los filmes, como ya dije ya hoy otra vez, están en nuestro canal de youtube.com /Sfarad o también en nuestro canal, en nuestra página sfarad.com /TV. Hay muchos materiales. También podéis a la manera moderna tomar con el móvil este código que está aquí y también vas a llegar presto. Si querés darnos vuestro ayuda, hacémoslo llegar en sfarad.com /encontros, tenés la manera. Y también no solo son para la vida, ya sabemos que esto y es mucho ayuda, además si en cada video que vas a mirar, en cada film, vas a meterme plaza y lo partajas con otros, esto también nos da mucha ayuda a difundir nuestra querida cultura judeo-española. Como cada semana vos sueto, semana da buena, paz para Israel y nos veremos si el Dios quiere con mucha alegría el Al-Had en Binyan. Al vermos.
Merci mucho. Merci mucho. Gracias. Nos cambiaron el ánimo Buena, un gracias. poco. Semanada buena y dulce. Semanada buena, amén. Am Israel Gracias. Hay. Semana buena. Un abrazo. Amén. El Dios vos tenga bien. Buenos Amén, hermanos y amén. recios. Amén.